¿Quién te va a querer? Hasta mi mamá dice que das pena. Las palabras de Carlos resonaron en el elegante restaurante mientras el rostro de Elena se transformaba. Un silencio incómodo cayó sobre la mesa. Doña Mercedes, con sus perlas perfectamente alineadas, sonrió con discreta satisfacción. Don Fernando miró su copa de vino fingiendo no haber escuchado. Patricia y Javier, sentados al otro lado de la mesa, bajaron la mirada. Elena sintió cómo el calor subía por su cuello hasta sus mejillas. Solo había mencionado su deseo de abrir su propio bufete de abogados después de 8 años trabajando para otros. Solo fue una idea, murmuró Elena, alisando la servilleta sobre su regazo con manos temblorosas. «Ay, por favor, Elena», intervino doña Mercedes. «Seamos realistas. La gente como tú trabaja para gente como nosotros, no al revés. La gente como tú». 4 palabras que resumían 8 años de desaprobación constante. «Con permiso», dijo Elena levantándose de la mesa. «Necesito un momento». En el baño, Elena se miró al espejo. A sus 35 años había logrado más de lo que cualquiera en su barrio de Medellín hubiera imaginado. Se había graduado de abogada, trabajaba en un bufete respetable, se había casado con Carlos Delgado, hijo de una familia con una cadena de restaurantes exitosos. ¿En qué momento permití que me convencieran de que no valgo nada?, pensó, mientras mojaba una toalla para refrescar su rostro. Cuando regresó a la mesa, la conversación había cambiado a los planes de expansión del negocio familiar. Nadie mencionó el incidente. Elena apenas tocó su comida. De regreso a casa, Carlos se comportó como si nada hubiera pasado. «Mi madre puede ser directa, pero tiene razón», comentó mientras se aflojaba la corbata. «Deberías concentrarte en cosas que puedas manejar». Elena no respondió. Su cabeza palpitaba. «Voy a buscar una aspirina», dijo, dirigiéndose al estudio de Carlos. La aspirina estaba en el cajón superior. Mientras lo abría, un folder se deslizó hacia el suelo, esparciendo varios documentos. Elena se agachó para recogerlos y algo captó su atención. Estados de cuenta bancarios, transferencias a una cuenta que no reconocía y algo más alarmante, cartas de un casino exigiendo pagos. Las manos de Elena temblaron mientras revisaba rápidamente los documentos. Carlos había estado desviando dinero de la empresa familiar a una cuenta personal. Las cantidades eran considerables, y según las fechas, esto llevaba ocurriendo más de 2 años. Una segunda carpeta contenía apuestas, muchas apuestas, recibos de casinos, notas de deuda, amenazas veladas de cobradores. La suma total hizo que Elena se sentara en la silla del escritorio aturdida. Carlos apareció en la puerta. «¿Encontraste la aspirina?», preguntó antes de notar los papeles en las manos de Elena. Su expresión cambió instantáneamente. «¿Qué estás haciendo con eso?». Su voz se endureció. Elena levantó la mirada. «Desvío de fondos. Apuestas. ¿Tus padres saben?». Carlos cruzó el estudio en 2 zancadas, arrebatándole los documentos. «Estás malinterpretando todo. Son inversiones temporales». Guardó los papeles en el cajón y los cerró con llave. «No es asunto tuyo. Tú no entiendes de negocios». Elena lo observó cuidadosamente. Por primera vez vio miedo en sus ojos. «¿Cuánto debes, Carlos?». «Nada que no pueda manejar», respondió cortante. «Y será mejor que no andes husmeando en mis cosas». Esa noche, Elena permaneció despierta mientras Carlos dormía. Recordó su vida antes de conocerlo. La pequeña casa en Medellín donde creció. Su madre trabajando doble turno para pagar sus estudios. Las noches estudiando bajo una lámpara prestada. Recordó cuando conoció a Carlos en aquella fiesta de la universidad. Él fascinado por la chica becada que destacaba en derecho mercantil. Ella, deslumbrada por su apellido, su confianza, su mundo. La boda rápida. La desaprobación apenas disimulada de doña Mercedes. Y luego, el lento cambio en Carlos. De admiración a condescendencia, de respeto a desprecio. «¿Quién te va a querer? Hasta mi mamá dice que das pena». Las palabras seguían quemando, pero ahora los documentos que había visto le daban un contexto diferente. Carlos no la menospreciaba por sus orígenes o capacidades. La menospreciaba por miedo a que ella descubriera su secreto. Elena se levantó silenciosamente de la cama y fue al baño. Sacó su teléfono
y mandó un mensaje. Patricia, necesito verte mañana. Es urgente y debe ser privado. La respuesta llegó casi inmediatamente. Café Lucerna, 10 a.m. ¿Estás bien? Lo estaré, respondió Elena mientras un plan comenzaba a formarse en su mente. El Café Lucerna estaba casi vacío cuando Elena llegó. Patricia ya la esperaba en una mesa del fondo, lejos de miradas curiosas. «Te ves terrible», dijo Patricia cuando Elena se sentó. «¿Qué pasó?» Elena sacó su teléfono y mostró las fotos que había tomado de los documentos de Carlos cuando él se duchaba esa mañana. «Necesito que me digas si estoy entendiendo bien lo que veo», dijo Elena en voz baja. «Tú trabajas en banca». Patricia revisó las imágenes, su expresión cambiando gradualmente. «Esto es grave, Elena, muy grave», murmuró. «Carlos está desviando fondos de la empresa familiar a una cuenta personal en Panamá, y estas deudas de juego son cantidades enormes. ¿Podría ir a la cárcel?». Patricia asintió lentamente. «Desvío de fondos, fraude fiscal, posiblemente falsificación de firmas. Sí, podría enfrentar cargos serios». Elena absorbió la información en silencio. «Don Fernando no sabe nada, ¿verdad?», preguntó Patricia. «Creo que no, o al menos finge no saberlo». Patricia suspiró, removiendo su café sin beberlo. «La familia Delgado y sus secretos. Siempre supe que había algo detrás de esa fachada perfecta». Hizo una pausa. «¿Qué vas a hacer?». Elena miró por la ventana antes de responder. «Todavía no lo sé, pero necesito estar preparada. Preparada para cualquier cosa». «¿Vas a confrontarlo?». «No todavía. Necesito más información y necesito un plan». Patricia extendió su mano sobre la mesa y apretó la de Elena. «Ten cuidado. Los Delgados son poderosos y Carlos no es el hombre que creíste que era. Nunca lo fue», respondió Elena con una sonrisa triste. «Necesito otro favor. Podemos abrir una caja de seguridad. Quiero guardar copias de todo esto. Y necesito que tú seas la segunda firmante». Esa tarde, Elena visitó una sucursal bancaria en el otro extremo de la ciudad. Guardaron los documentos y Elena registró a Patricia como firmante autorizada. Al salir, Elena marcó otro número en su teléfono. «¿Jueza Ramírez? Soy Elena Vega. Me preguntaba si podríamos tomar un café». La jueza Ramírez había sido profesora de Elena en la universidad y siempre había visto potencial en ella. El encuentro se programó para el día siguiente. En casa, Carlos actuaba normalmente, como si el incidente en la cena jamás hubiera ocurrido. Durante la cena comentó casualmente: «Mi madre quiere que vayamos el domingo a comer». Elena asintió, sonriendo ligeramente. «Por supuesto, me encantaría». Carlos la miró sorprendido por su falta de resistencia. «¿En serio? Pensé que estarías molesta por lo de anoche». Elena sirvió más vino en su copa. «¿Por qué estaría molesta? Tu madre tiene razón. Debería concentrarme en cosas que pueda manejar». Algo en su tono hizo que Carlos la mirara con suspicacia, pero no dijo nada más. Esa noche, mientras Carlos dormía, Elena revisó cuidadosamente su correo electrónico. Había estado ignorando oportunidades profesionales, limitándose para no incomodar a Carlos, pero ahora veía cada mensaje con nuevos ojos. Una firma importante, Gómez y Asociados, había mostrado interés en su trabajo meses atrás. Elena redactó una respuesta, preguntando si la posición seguía disponible. A la mañana siguiente, la jueza Ramírez la recibió en su despacho. «Elena Vega, ha pasado tiempo», dijo, observándola por encima de sus gafas. «Te ves preocupada». Elena le explicó su situación matrimonial, omitiendo los detalles financieros. «Necesito reconstruir mi carrera. Creo que he cometido el error de hacerme pequeña para que mi matrimonio funcionara». La jueza Ramírez sonrió con tristeza. «Es una historia común, lamentablemente. Las mujeres brillantes que apagan su luz para no ofender a maridos inseguros». Bebió de su café. «Pero nunca es tarde para corregir el rumbo. ¿Qué estás buscando exactamente?». «Quiero todas las oportunidades que he estado rechazando. Quiero recordarme a mí misma quién era antes de ser la esposa de Carlos Delgado. Siempre fuiste una de mis mejores estudiantes, Elena. Tu especialidad en Derecho Mercantil era excepcional. Gómez y Asociados me contactó hace unos meses. Les respondí anoche.
La jueza levantó las cejas. Una firma prestigiosa. Conozco a Santiago Gómez. Podría hacer una llamada. Le estaría muy agradecida. Elena. La jueza la miró fijamente. ¿Hay algo más que deba saber? Pareces estar en una encrucijada mayor de lo que estás diciendo. Elena dudó, pero finalmente decidió confiar en ella. Le contó sobre los documentos, las deudas de juego, el desvío de fondos. La jueza escuchó en silencio, su expresión volviéndose más seria con cada detalle. Estás en una posición delicada. La información que posees podría destruir a tu marido y afectar a su familia. Pero también te pone en riesgo. Hizo una pausa. ¿Qué planeas hacer con esa información? Honestamente no lo sé todavía, pero necesito tener opciones. Necesito poder valerme por mí misma cuando todo esto explote. Y explotará, Elena. Los secretos como estos siempre salen a la luz. La jueza tomó un papel y escribió un nombre. Este es un abogado de divorcios muy discreto. No lo contactes aún, pero ten su información. Elena guardó el papel en su bolso. Gracias. Por todo. No me agradezcas aún. El camino que tienes por delante no será fácil. Los Delgado no son el tipo de familia que pierde graciosamente. Al salir del despacho, Elena recibió un correo de Gómez & Asociados. Querían entrevistarla esa misma semana. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que tenía el control de su vida. Mientras caminaba hacia su auto, su teléfono sonó. Era Carlos. ¿Dónde estás?, preguntó con tono suspicaz. Salí a tomar un café, respondió Elena tranquilamente. Ya voy de regreso a casa. Te espero para cenar, no tardes. Elena miró el teléfono después de colgar. Dos vidas paralelas empezaban a formarse. La esposa sumisa que Carlos creía tener y la mujer que estaba recuperando su poder, paso a paso. Durante las siguientes semanas, Elena perfeccionó el arte del engaño. No era algo que le enorgulleciera, pero se había vuelto necesario. En casa, era la esposa perfecta. Preparaba desayunos elaborados para Carlos. Lo escuchaba hablar de sus negocios, asentía cuando él minimizaba sus aspiraciones profesionales. En las cenas familiares de los domingos, sonreía educadamente, mientras doña Mercedes hacía comentarios sobre su ropa demasiado simple o su falta de habilidades culinarias. Una verdadera esposa Delgado sabe manejar una casa, decía a menudo doña Mercedes, mirando a Elena por encima de su copa de vino. Algún día aprenderé, doña Mercedes, respondía Elena con una sonrisa ensayada. Pero fuera de casa, Elena estaba reconstruyendo su vida profesional. Había impresionado en su primera entrevista con Gómez & Asociados. Santiago Gómez, el socio principal, había elogiado su conocimiento de derecho mercantil. Estamos buscando a alguien con exactamente tu perfil, le había dicho. Alguien que entienda las complejidades de las empresas familiares. La ironía no se le escapaba a Elena. Mientras tanto, en su actual bufete, Elena comenzó a destacarse. Tomó casos complejos que antes habría rechazado por falta de tiempo, pues Carlos esperaba que ella estuviera siempre disponible para él. Ahora usaba excusas de trabajo para justificar sus ausencias. No puedo creer que te mantengan tan tarde, se quejaba Carlos cada vez con más frecuencia. Es un caso importante, respondía Elena. El cliente es muy exigente. No era mentira. Elena estaba trabajando en un caso de fraude corporativo que involucraba a una empresa familiar. Las similitudes con la situación de Carlos le daban una perspectiva única. Una tarde, mientras revisaba documentos en su oficina, recibió una llamada de Patricia. Elena, necesito verte. Es sobre Carlos. Se encontraron en una cafetería discreta. Carlos me pidió que le explicara algunas transacciones bancarias, dijo Patricia nerviosa. Creo que sospecha que sé algo. ¿Qué le dijiste? Que no podía ayudarlo por conflicto de intereses. Patricia jugaba nerviosamente con su taza. Elena, creo que está en problemas más graves de lo que pensamos. Escuché a Javier discutiendo con él sobre dinero que falta de las cuentas principales de la empresa. Elena procesó la información. ¿Javier sabe? Sospecha. No tiene pruebas, pero las cifras no cuadran. Patricia bajó la voz. También mencionaron a alguien llamado Rojas, un nombre que sonaba como amenaza. Elena recordó haber visto ese nombre en los recibos de apuestas.
¿Has tomado más fotos de documentos?, preguntó Patricia. Elena asintió. Cada vez que puedo. Los guardo en la nube y hago copias físicas para la caja de seguridad. Ten cuidado. Carlos ha estado revisando el historial de llamadas en tu teléfono. Esto alarmó a Elena. ¿Cómo lo sabes? Lo comentó casualmente, preguntando quién era la jueza Ramírez con quien hablabas tanto. Elena se tensó. ¿Qué más dijo? Nada específico, pero parecía vigilante. Esa noche Elena notó que Carlos la observaba con más atención. Durante la cena, él inició una conversación aparentemente casual. ¿Cómo va ese caso tan importante que te mantiene tan ocupada? Avanzando bien. El cliente está satisfecho. ¿Y qué cliente es? Nunca mencionas nombres. Confidencialidad profesional, Carlos, lo sabes. Carlos sonrió, pero sus ojos permanecieron fríos. Por supuesto, la abogada profesional y su ética. Bebió su vino. ¿Sabes? Mi madre comentó algo interesante. Dijo que te vio saliendo de un edificio en la zona financiera, donde está Gómez & Asociados. Elena mantuvo su expresión neutral mientras su mente trabajaba rápidamente. Estaba visitando a un colega que trabaja allí, consultando un caso. ¡Qué conveniente! El tono de Carlos era peligrosamente suave. Elena decidió cambiar de estrategia. En realidad, estaba explorando opciones, dijo mirándolo directamente. No quiero abrir mi propio bufete como mencioné en la cena. Reconozco que fue una idea impráctica. Carlos pareció sorprendido por su honestidad. Entonces, estoy considerando unirme a una firma establecida, como asociada, no como socia, añadió rápidamente. Algo que me dé más estabilidad, pero también más tiempo para nosotros. La mentira fluyó con sorprendente facilidad. Carlos se relajó visiblemente. Eso suena más sensato, concedió, aunque no necesitas trabajar tanto. La empresa familiar va bien. Elena vio su oportunidad. ¿En serio? Tu padre mencionó algunos problemas con los nuevos locales. Nada importante. Carlos descartó el comentario con un gesto. Mi padre siempre se preocupa demasiado. Tal vez podría ayudar con los aspectos legales, sugirió Elena. Gratis, por supuesto, para la familia. Carlos la miró con renovada suspicacia. No será necesario. Tenemos abogados. Por supuesto. Al día siguiente, Elena recibió una llamada de Santiago Gómez. Elena, queremos avanzar con tu incorporación. La posición sería de socia junior, con posibilidad de convertirte en socia plena en un año. El corazón de Elena se aceleró. Es una oferta muy generosa. Necesitamos una respuesta pronto, el lunes a más tardar. Ese mismo día, Carlos anunció durante la cena. Mi padre quiere hacer una cena especial el sábado para anunciar una nueva expansión del negocio. ¿Este sábado?, preguntó Elena, calculando que tendría que dar su respuesta a Gómez & Asociados 2 días después. Sí, en el mismo restaurante de la última vez. Carlos sonrió. Espero que esta vez te comportes adecuadamente. Elena sintió que todo se alineaba. El mismo restaurante donde la habían humillado meses atrás. El mismo lugar donde Carlos la había menospreciado públicamente. Por supuesto, cariño, respondió con una sonrisa. Me comportaré exactamente como corresponde. Esa noche, mientras Carlos dormía, Elena envió un mensaje a Santiago Gómez. Acepto la oferta. Podemos formalizar el lunes. La respuesta llegó inmediatamente. Excelente decisión. Bienvenida al equipo. Elena miró a Carlos dormido a su lado. Por primera vez en años, sentía algo parecido a la gratitud hacia él. Su crueldad le había dado la fuerza para recuperar su vida. El edificio de Gómez & Asociados se alzaba imponente en el centro financiero. Elena respiró profundo antes de entrar. Su traje estaba perfectamente planchado. Su maletín contenía un expediente con sus mejores casos. Esta no era la primera entrevista, pero sí la decisiva. Santiago Gómez la esperaba en una sala de conferencias con vista a la ciudad. A su lado, 2 socios más que Elena no había conocido antes. Elena, te presento a Lucía Mendoza y Roberto Altamirano, socios principales, dijo Santiago. Los 3 la observaron mientras exponía su experiencia. Respondía a preguntas técnicas y explicaba su visión profesional. 2 horas después, Santiago la acompañó hasta el elevador. Estuviste impresionante, admitió.
La llamada de la jueza Ramírez nos puso atentos, pero tu desempeño confirmó todo lo que dijo de ti. Gracias por la oportunidad. ¿Puedo preguntar por qué alguien con tu talento ha permanecido en un bufete de segundo nivel por tanto tiempo? Elena dudó antes de responder. Digamos que prioricé mi vida personal, un error que estoy corrigiendo. Santiago asintió comprensivamente. Todos cometemos errores, Elena. Lo importante es rectificar. Hizo una pausa. Te llamaremos pronto. Al salir del edificio, Elena vio un auto familiar estacionado enfrente. El corazón le dio un vuelco cuando reconoció a doña Mercedes sentada en el asiento trasero, mirándola fijamente. Elena caminó hacia el auto con determinación. La ventanilla bajó lentamente. «Elena, qué sorpresa», dijo doña Mercedes con falsa cordialidad. «¿Qué haces por esta zona?» «Trabajo, doña Mercedes». «¿Y usted?» «Compras», respondió secamente. «¿En este edificio?» «Qué curioso. Tenía entendido que tu bufete estaba en otra zona». «Una consulta con un colega». Elena mantuvo su compostura. «Nada importante». «Ya veo». Doña Mercedes la examinó con frialdad. «¿Vendrás este sábado a la cena?» «Carlos dice que anunciarán algo especial. No me lo perdería por nada». La ventanilla subió y el auto arrancó. Elena se quedó inmóvil, sintiendo cómo su doble vida comenzaba a desmoronarse. Esa tarde, Elena visitó a la jueza Ramírez. «Me vieron saliendo de Gómez y Asociados», explicó. «Mi suegra. No es coincidencia». La jueza la escuchó con expresión grave. «Están vigilándote, lo cual significa que sospechan algo. ¿Qué debo hacer?» «Mantén la calma. No actúes precipitadamente». La jueza reflexionó. «¿La oferta de Gómez es formal?» «Lo será el lunes después de la cena familiar». «Perfecto. Mantén todo en secreto hasta entonces». Hizo una pausa. «¿Has preparado la documentación sobre las actividades de tu marido?» Elena asintió. «Tengo copias en la nube y en la caja de seguridad. Patricia es la segunda firmante». «Bien, pero ten presente que usar esa información es un arma de doble filo. Podrías enfrentar represalias legales o personales». Elena se enderezó en su asiento. «No tengo miedo». «Deberías tenerlo», respondió la jueza con seriedad. «El miedo nos mantiene alerta y necesitarás todos tus sentidos afilados para lo que viene». Al llegar a casa, Elena encontró a Carlos revisando documentos en su estudio. «Llegas tarde», comentó sin levantar la vista. «Tuve un caso complicado». Carlos cerró la carpeta que revisaba. «¿Sabes? Es curioso. Mi madre te vio hoy, saliendo de Gómez en Asociados». Elena había anticipado la confrontación. «Sí, te mencioné que estaba explorando opciones, ¿recuerdas? Fui a una entrevista informal». La expresión de Carlos se endureció. «¿Sin consultarme?» «Te lo estoy diciendo ahora». «¿Y qué pasó con eso de querer más tiempo para nosotros?» El tono de Carlos destilaba sarcasmo. «Gómez ofrece un mejor balance. Mi actual bufete exige demasiadas horas». Carlos la observó detenidamente. «¿Cuánto tiempo llevas planeando esto?» «No es algo planeado, Carlos. Es una oportunidad que surgió». «¿Cómo?» «Por arte de magia apareció una oferta en una de las mejores firmas del país». Elena mantuvo la calma. «La jueza Ramírez hizo una recomendación. Fue mi mentora en la universidad». Carlos se levantó y caminó hacia ella. «Estás mintiendo. Lo veo en tus ojos. ¿Por qué mentirías sobre una oportunidad profesional? Porque siempre has querido más de lo que mereces», espetó Carlos. «Nunca has estado satisfecha con lo que te doy, con el apellido que te di, con la posición que te ofrecí». Elena sintió que algo se rompía dentro de ella. La fachada que había mantenido durante semanas amenazaba con desmoronarse. «¿El apellido que me diste? ¿La posición que me ofreciste?» Su voz sonaba peligrosamente controlada. «Carlos, yo tenía una carrera antes de conocerte. Tenía un futuro mediocre en un barrio mediocre». Carlos rió con desprecio. «Te saqué de ahí. Te di una vida que nunca hubieras podido tener por ti misma». Elena recordó los documentos, las deudas, el fraude. El imperio delgado que Carlos estaba socavando desde dentro mientras presumía de su grandeza. ¿Y ese es el precio? Humillación constante, menosprecios públicos. ¿Quién te va a querer? Hasta mi mamá dice que das pena.
citó sus palabras, cada sílaba cargada de dolor acumulado. Carlos retrocedió sorprendido por su repentino estallido. «Estás exagerando», dijo finalmente. «Fue un comentario en una cena. Supéralo». Elena recogió su bolso. «Dormiré en la habitación de invitados esta noche. No seas ridícula». «No es ridículo necesitar espacio, Carlos. Es humano». Mientras se alejaba, Carlos la llamó. «La cena del sábado es importante para la familia. Espero que recuerdes tu lugar y te comportes adecuadamente». Elena se detuvo en el umbral sin voltear. «No te preocupes, Carlos. Me comportaré exactamente como corresponde». Esa noche, mientras preparaba su ropa para el día siguiente, su teléfono vibró con un mensaje de Santiago Gómez. «Decisión unánime. La oferta es para socia directa, no junior. Felicidades». Elena miró el mensaje largamente. Luego abrió su cajón y sacó un sobre donde guardaba un juego adicional de copias de los documentos incriminatorios de Carlos. Lo colocó en su maletín junto al contrato prelaboral que firmaría el lunes. Todo estaba listo. Solo faltaba sobrevivir a la cena del sábado. El restaurante Alameda lucía tan elegante como Elena lo recordaba. Manteles impecables, cristalería brillante, camareros discretos. El mismo lugar donde Carlos la había humillado meses atrás. Elena había elegido cuidadosamente su atuendo. Un traje azul marino que destacaba su figura sin ser ostentoso, perlas pequeñas pero auténticas, un regalo de su madre cuando se graduó y el cabello recogido en un moño profesional. Llevaba en su bolso los documentos que podrían cambiar su vida. La familia Delgado ya estaba sentada cuando llegaron. Don Fernando se levantó para saludarlos, mientras doña Mercedes apenas inclinó la cabeza. Javier y Patricia intercambiaron miradas tensas. «Llegan tarde», comentó doña Mercedes. «El tráfico», se disculpó Carlos besando la mejilla de su madre. «¿Ya ordenaron vino?» «Esperábamos al invitado de honor», respondió don Fernando con una sonrisa. Elena se sentó, notando que Patricia evitaba su mirada. Algo no estaba bien. La cena comenzó con normalidad. Conversaciones sobre el clima, anécdotas familiares, preguntas educadas sobre el trabajo de Elena que nadie realmente escuchaba, hasta que don Fernando levantó su copa. «Quisiera hacer un anuncio importante», dijo con voz solemne. «La cadena Delgado se expandirá con 5 nuevos restaurantes el próximo año». Aplausos alrededor de la mesa. Carlos sonreía con orgullo. «Y para esta nueva etapa», continuó don Fernando, «necesitamos sangre joven al mando. Carlos asumirá la dirección general de toda la cadena». Más aplausos. Carlos se inclinó hacia Elena y susurró. «Sorpresa». Elena forzó una sonrisa, calculando cómo esto afectaría sus planes. Pero entonces, Carlos se puso de pie con su copa. «Tengo otro anuncio que hacer», dijo mirando a Elena con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Con esta nueva responsabilidad, Elena y yo hemos decidido que es el momento perfecto para que ella deje su trabajo y se dedique a formar la familia que tanto hemos deseado». El silencio cayó sobre la mesa. Elena sintió que el aire se escapaba de sus pulmones. Nunca habían hablado de tener hijos, nunca habían discutido que ella dejara de trabajar. Doña Mercedes fue la primera en reaccionar. «Excelente noticia. Ya era hora de que Elena contribuyera con algo valioso a la familia Delgado». Elena miró a Carlos, luego a su suegra, después a don Fernando. Todos esperaban su confirmación. «Carlos y yo no hemos tomado esa decisión», dijo finalmente, su voz más firme de lo que esperaba. Carlos la miró con advertencia. «Elena, ya lo discutimos», mintió descaradamente. «Con mis nuevas responsabilidades, necesitaremos reorganizar nuestras prioridades». «No recuerdo esa conversación», respondió Elena, esforzándose por mantener la calma. «Seguramente lo olvidaste, querida», intervino doña Mercedes. «Tantas preocupaciones con esos casos legales insignificantes». Patricia tosió incómodamente. Javier estudiaba su copa de vino. «No es el momento para discusiones familiares», cortó don Fernando. «Lo importante es que Carlos asumirá un papel crucial en la empresa. Lo demás son detalles que ustedes resolverán en privado». Carlos asintió, satisfecho. «Exactamente, papá. Detalles», miró a Elena con dureza.
No es así, cariño. Elena sintió el peso del sobre en su bolso. Este no era el momento que había planeado. Todo se estaba descontrolando. Por supuesto, respondió mecánicamente. La cena continuó. Los platos iban y venían mientras Elena permanecía en silencio, recalculando sus opciones. Carlos controlaba la conversación, describiendo grandiosos planes para la expansión, tomando decisiones sobre el futuro de ambos, como si ella no estuviera presente. Elena podría redecorar la casa mientras yo superviso la construcción de los nuevos locales, comentó Carlos casualmente. Siempre ha tenido buen gusto para la decoración, aunque no para otras cosas. Risas educadas alrededor de la mesa. Elena observó a cada persona. Doña Mercedes, satisfecha de ver a su nuera en su lugar. Don Fernando, preocupado por el negocio, ignorando deliberadamente la tensión. Javier, incómodo, pero en silencio. Y Patricia, que finalmente levantó la mirada, con una expresión que decía claramente, «Haz algo». Cuando sirvieron el postre, Carlos se inclinó hacia ella. «Estás muy callada. Espero que no estés molesta por el anuncio». «¿Por qué estaría molesta?», respondió Elena con falsa dulzura. «¿Por qué mi marido decide mi futuro sin consultarme? ¿Por qué anuncia que dejaré mi carrera cuando acabo de recibir una oferta como socia en Gómez y Asociados?» Carlos se tensó visiblemente. «¿Qué dijiste?» «Oh, olvidé mencionarlo». Elena sonrió. «Me ofrecieron ser socia directa. Firmo el lunes». «Cancelarás eso», ordenó Carlos en voz baja. «No es compatible con nuestros planes». «Tus planes, Carlos, no los míos. Eres mi esposa. Tus planes son los míos». Elena sentía la mirada de doña Mercedes sobre ella. La mujer claramente percibía la tensión. «¿Ocurre algo?», preguntó doña Mercedes con falsa preocupación. «Nada importante, mamá», respondió Carlos. «Elena está un poco confundida sobre algunas decisiones profesionales». «No estoy confundida en absoluto», contradijo Elena. «Simplemente no estoy de acuerdo con dejar mi carrera». Un silencio incómodo cayó sobre la mesa. Don Fernando carraspeó. «Quizás deberían discutir esto en privado». «¿Por qué en privado?», preguntó Elena. «Carlos no tuvo problema en anunciar públicamente decisiones que nunca tomamos juntos». «Elena, por favor». Carlos apretó su muñeca bajo la mesa. «No es el momento». «¿Cuándo es el momento, Carlos? ¿Cuándo tú lo decides?». Doña Mercedes intervino. «Una esposa Delgado sabe cuándo hablar y cuándo callar», dijo con autoridad. «Claramente necesitas más tiempo para adaptarte a las responsabilidades que vienen con nuestro apellido». Elena sintió algo romperse dentro de ella. 8 años de comentarios como ese. 8 años de condescendencia. 8 años sintiéndose inferior. Miró a Carlos, que sonreía con suficiencia, convencido de tener el control de la situación. «Nadie toma en serio tus opiniones profesionales», añadió él en voz baja, pero lo suficientemente audible. «Deberías agradecer que te di una vida respetable». Era exactamente lo que Elena necesitaba escuchar. Lentamente, abrió su bolso y sacó el sobre. Elena colocó el sobre blanco sobre el mantel inmaculado. Un silencio expectante cayó sobre la mesa mientras todos miraban el objeto como si fuera algo extraño. «¿Qué es eso?», preguntó Carlos con irritación, pero Elena detectó un ligero temblor en su voz. «Mi respuesta», dijo Elena con calma. Abrió el sobre y extrajo el primer documento. La carta oficial de Gómez y Asociados ofreciéndole la posición de socia directa, con un salario 3 veces superior al que Carlos había mencionado que ganaría en su nuevo puesto. «Como pueden ver», explicó Elena, pasando el documento hacia el centro de la mesa, «he sido tomada muy en serio por personas que importan en nuestra profesión». Carlos agarró el papel antes que nadie pudiera leerlo, pero ya era tarde. Don Fernando había alcanzado a ver el membrete y las cifras. «¿Gómez y Asociados?», preguntó don Fernando con genuina sorpresa. «Es una firma prestigiosa». «No es nada», interrumpió Carlos, doblando bruscamente el documento. «Probablemente una oferta estándar que envían a muchos abogados mediocres». «En realidad», continuó Elena, «Santiago Gómez me contactó personalmente después de mi trabajo en el caso Herrera, un caso de fraude corporativo bastante similar a...». «Elena, basta», cortó Carlos. «Nadie quiere escuchar sobre tus casos aburridos».
Doña Mercedes sonrió con malicia. Me pregunto qué habrás tenido que hacer para conseguir esa oferta, querida. Conocemos a Santiago Gómez. No es conocido por contratar a cualquiera. Elena mantuvo su compostura, aunque sentía el calor subiendo por sus mejillas. Tiene razón, doña Mercedes. No contrata a cualquiera. Contrata a los mejores. Carlos soltó una risa forzada. Por favor, no te engañes. Seguramente buscan cubrir alguna cuota de diversidad o necesitan a alguien para el trabajo pesado. Era el momento. Elena sacó el segundo juego de documentos del sobre. Ya que estamos hablando de trabajo pesado, dijo mientras colocaba los papeles frente a ella, quizás deberíamos discutir tus logros profesionales, Carlos. El color abandonó el rostro de Carlos cuando reconoció los documentos. Estados de cuenta bancarios, transferencias a cuentas en Panamá, recibos de casinos, notas de deuda. ¿Qué es esto?, preguntó don Fernando inclinándose para ver mejor. Nada importante. Intervino Carlos rápidamente, intentando recoger los papeles. Documentos de trabajo privados. Son estados financieros, corrigió Elena impidiendo que Carlos los tomara. Específicamente, registros de transferencias desde las cuentas corporativas de Restaurantes Delgado hacia una cuenta personal en Panamá. A nombre de Carlos. Don Fernando se quedó inmóvil. Javier dejó caer su tenedor. Patricia cerró los ojos brevemente, como si hubiera estado esperando este momento. Eso es completamente falso, titubeó Carlos. Elena está inventando historias porque no acepté su ridícula idea de seguir trabajando. Déjame ver eso, exigió don Fernando. Elena deslizó los documentos hacia su suegro. Doña Mercedes intentó interceptarlos, pero don Fernando fue más rápido. También hay registros de apuestas, continuó Elena, su voz ahora más firme. Cantidades considerables perdidas en casinos y notas de cobradores con nombres como Rojas. La cara de Carlos alternaba entre la palidez y el enrojecimiento. «¡Estás espiándome!», gritó, «revisando mis documentos personales». «Los encontré por accidente», respondió Elena con calma. «La noche después de que me humillaras públicamente en este mismo restaurante. Buscaba una aspirina en tu escritorio». Don Fernando recorría los documentos con expresión cada vez más sombría. «Carlos», su voz era peligrosamente suave. «¿Qué es esto?» «Malentendidos contables», balbuceó Carlos. «Transferencias temporales para inversiones». «¿Y esto?» Don Fernando sostuvo un recibo de casino por 50,000 pesos. ¿También es una inversión? Doña Mercedes miró los papeles por encima del hombro de su esposo, su expresión transformándose del desdén a la incredulidad. «Debe haber alguna explicación», intervino aunque sin convicción. «La hay», dijo Elena. «Tu hijo tiene un problema con el juego y ha estado robando dinero de la empresa familiar para financiarlo». «¡Mentirosa!», estalló Carlos, levantándose de su silla. «Estás intentando destruirme porque no soportas que tenga éxito». «¿Éxito?», Elena mantuvo la calma. «Has desviado casi 2 millones de pesos en los últimos 3 años. Tienes deudas con casinos por 800,000 y le debes a un tal Rojas más de $500,000, según estas notas». El restaurante entero había quedado en silencio. Las mesas cercanas miraban discretamente hacia ellos. Don Fernando se puso de pie lentamente. «Vamos a continuar esta conversación en privado», dijo con voz queda, pero firme. «Ahora mismo». «No iré a ningún lado», desafió Carlos. «Esta mujer está intentando manipularlos con mentiras. ¿Y ustedes le creen a esta advenediza de barrio que nunca ha entendido lo que significa ser una Delgado?» Doña Mercedes pareció despertar de su estupor. «Carlos, basta», dijo con dureza. «Estás haciendo una escena». «¿Una escena?», Carlos soltó una carcajada amarga. «¿Y qué es lo que ella está haciendo? Traicionarme está bien. Exponer asuntos privados en público». Elena recogió los documentos con calma. «No vine aquí para amenazarte o exponerte públicamente, Carlos», dijo con voz firme. «Vine a informarte que me voy de este matrimonio con mi dignidad intacta». Se volvió hacia los demás. «He aceptado la posición en Gómez y Asociados. Ya tengo un apartamento propio. He consultado con un abogado de divorcios». Miró directamente a Carlos. «Pero te ofrezco un acuerdo privado que evitaría que tu situación financiera se haga pública. Si aceptas un divorcio sin oposición».
Carlos la miró con puro odio. ¿Me estás chantajeando? ¿Frente a mi familia? Te estoy ofreciendo una salida. Por respeto a tu familia, no a ti. Un silencio pesado cayó sobre la mesa. Doña Mercedes miraba a Elena con una mezcla de rabia y, sorprendentemente, algo parecido al respeto. Don Fernando, que había estado revisando los documentos minuciosamente, finalmente habló. Carlos, estas cuentas coinciden con las discrepancias que hemos estado notando. Su voz sonaba cansada, decepcionada. Javier me advirtió hace meses que algo no cuadraba. Javier asintió levemente, evitando la mirada furiosa de su hermano. Don Fernando dejó los papeles sobre la mesa y miró directamente a Elena. ¿Cuánto tiempo llevas sabiendo esto? Varios meses, respondió sinceramente. Desde la cena en que Carlos me humilló. Don Fernando asintió lentamente, como procesando toda la información. Luego, sorprendiendo a todos, se dirigió a Elena. ¿Has considerado alguna vez el derecho corporativo, Elena? Específicamente, trabajar con empresas familiares en dificultades. ¿Me estás pidiendo que trabaje para ti?, preguntó Elena, desconcertada por el giro inesperado. La mesa entera quedó en silencio. Carlos miraba a su padre con incredulidad. Doña Mercedes parecía a punto de desmayarse. «Fernando», exclamó finalmente, ¿has perdido la cabeza? Esta mujer acaba de intentar destruir a nuestro hijo. Don Fernando levantó una mano para silenciarla. No, Mercedes, nuestro hijo se ha estado destruyendo solo, y parece que Elena es la única que tuvo el valor de enfrentarlo. Miró los documentos nuevamente. Estos números coinciden exactamente con las discrepancias que hemos estado encontrando. Dinero que desaparecía sin explicación. Carlos golpeó la mesa con el puño. «No pueden creerle. Es una trampa. Seguramente manipuló esos documentos». «¿Manipulé también las deudas de juego?», preguntó Elena. «¿Falsifiqué las amenazas de Rojas?». El nombre pareció tener un efecto inmediato en Carlos, que se hundió en su silla. «No sabes de lo que estás hablando», murmuró. «¿Quién es Rojas?», exigió saber don Fernando. Carlos guardó silencio, pero fue Patricia quien respondió. «Es un prestamista conocido en los casinos. No es alguien con quien quieras tener deudas». Todos miraron a Patricia sorprendidos. «Lo investigué», explicó, cuando Elena me mostró los documentos. «¿Tú también estabas involucrada en esto?», preguntó doña Mercedes, escandalizada. «Solo ayudé a Elena a entender lo que estaba viendo», respondió Patricia con firmeza. Alguien tenía que hacer algo antes de que Carlos arruinara a toda la familia. Javier asintió, apoyando silenciosamente a su esposa. Carlos miró a su alrededor, percibiendo cómo todos se volvían contra él. «Es una conspiración», dijo con amargura. «Mi propia familia, traicionándome por esta oportunista». «Basta, Carlos». La voz de don Fernando resonó con autoridad. «Los únicos oportunistas aquí son los que roban a su propia familia». Carlos se puso pálido. Nunca había recibido una reprimenda tan directa de su padre. Don Fernando se volvió hacia Elena. «Tu oferta de un divorcio discreto es más generosa de lo que mi hijo merece. Pero antes de que tomes decisiones definitivas, permíteme hacerte una propuesta formal». «Papá, no puedes estar hablando en serio», interrumpió Carlos. «Silencio», ordenó don Fernando. «Has hecho suficiente daño». Se dirigió nuevamente a Elena. «Necesitamos un asesor legal de confianza para enfrentar este desastre. Alguien que conozca los detalles y tenga la capacidad de resolverlos discretamente. Alguien como tú». Doña Mercedes no pudo contenerse. ¿Una asesora legal? ¿Ella? ¿La mujer que está chantajeando a nuestro hijo? No es chantaje ofrecer discreción a cambio de un divorcio sin complicaciones, respondió Elena con calma. Es una negociación. Precisamente, asintió don Fernando. Eres una negociadora astuta, justo lo que necesitamos. Carlos se levantó abruptamente. No voy a quedarme aquí mientras destruyen mi vida, dijo con voz temblorosa. Después de todo lo que he hecho por esta familia, por esta empresa, lo que has hecho, don Fernando alzó la voz. ¿Te refieres a robar sistemáticamente nuestras cuentas, endeudarte con criminales usando nuestro nombre? Eran préstamos temporales, se defendió Carlos débilmente. Iba a devolverlo todo. ¿Con qué?, preguntó Javier, rompiendo su silencio. Las deudas solo crecen, Carlos.
Lo hemos visto en los libros. Tú no entiendes nada de negocios, escupió Carlos a su hermano. Entiendo lo suficiente para saber que estás hundiendo la empresa, respondió Javier con una firmeza inusual. Llevo meses advirtiéndole a papá que algo no cuadraba, pero nadie quería creerlo. La realidad parecía golpear a Carlos por primera vez. Miró a su alrededor. Su padre furioso, su madre en shock, su hermano decidido, su cuñada firme y Elena completamente en control de la situación. Esto no quedará así, amenazó recogiendo su abrigo. Ninguno de ustedes sabe con quién se está metiendo. ¿Nos estás amenazando, Carlos?, preguntó don Fernando. Carlos no respondió, simplemente se dio la vuelta y salió del restaurante, dejando un silencio pesado tras él. Doña Mercedes se llevó una mano temblorosa a la frente. «Dios mío, ¿qué va a decir la gente?», murmuró. «El escándalo». «No habrá escándalo si manejamos esto correctamente», dijo don Fernando. Se volvió hacia Elena. «¿Qué sugieres como primer paso?». Elena respiró profundamente. No esperaba convertirse en asesora de la familia que la había menospreciado durante años. Primero, necesitan revisar todas las cuentas corporativas y personales, respondió con profesionalismo. Determinar el alcance exacto del daño. Luego, preparar un plan de contingencia para las deudas con Rojas, si son tan peligrosas como sospecho. Don Fernando asintió con aprobación. «¿Y qué hay del divorcio?», preguntó doña Mercedes, sorprendiendo a todos. «¿Realmente vas a dejarlo?». Elena la miró directamente. «Sí, doña Mercedes, me voy a divorciar de Carlos, pero eso no significa que no pueda ayudar a la empresa. Son asuntos separados». «Nada es separado en una familia como la nuestra», replicó doña Mercedes con una mezcla de amargura y resignación. «Quizás ese ha sido parte del problema», observó Elena. Un silencio reflexivo cayó sobre la mesa. Finalmente, don Fernando lo rompió. «Elena, independientemente de lo que decidas sobre trabajar con nosotros, te agradezco tu honestidad. Aunque las circunstancias sean dolorosas. No lo hice para herir a nadie», aclaró Elena. «Lo hice porque ya no podía vivir en una mentira». Doña Mercedes la miró con nuevos ojos, como si realmente la viera por primera vez. 8 años, dijo quedamente. 8 años, y nunca te conocí realmente. «Nunca lo intentaste», respondió Elena con sencillez. Doña Mercedes no replicó. Desvió la mirada, pero algo en su expresión había cambiado. No era aceptación, pero tampoco era el habitual desprecio. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Javier, siempre práctico. «Carlos puede causar más daño si actúa impulsivamente. Lo primero es cambiar todas las claves de acceso a las cuentas», dijo Patricia. «Puedo encargarme de eso esta misma noche». «Y necesitamos información sobre ese tal Rojas», añadió don Fernando. «Si es tan peligroso como sugieren, debemos estar preparados». Elena recogió sus documentos y los guardó en el sobre. «Les enviaré copias digitales de todo esto», dijo poniéndose de pie. «Y pueden contactarme para discutir los próximos pasos». «¿Realmente te vas ahora?», preguntó doña Mercedes, sorprendida. «Sí», respondió Elena con firmeza. «Ha sido una noche intensa, y mañana tengo mucho que organizar». Don Fernando se levantó, y para sorpresa de todos, extendió su mano hacia Elena. «Gracias por tu valentía», dijo con sinceridad. «A veces necesitamos que alguien de fuera nos muestre la verdad que nos negamos a ver». Elena estrechó su mano, sintiendo un extraño cierre. «Les enviaré los documentos mañana temprano», prometió. Mientras caminaba hacia la salida, escuchó la voz de doña Mercedes detrás de ella. «Elena», la llamó. Elena se detuvo y se volvió. «Nunca fuiste quien yo esperaba para Carlos», dijo doña Mercedes. «Ahora veo que eso no fue culpa tuya». No era una disculpa, pero viniendo de doña Mercedes, era lo más cercano que Elena podría esperar. Con una leve inclinación de cabeza, Elena salió del restaurante. La noche era fresca y despejada. Por primera vez en años, sintió que podía respirar plenamente. Mientras esperaba un taxi, su teléfono sonó. Era un mensaje de Carlos. «Esto no ha terminado. Vas a arrepentirte». Elena miró el mensaje largamente. Luego, sin responder, bloqueó el número. Algunas conversaciones no merecían continuarse.
El taxi llegó. Al subir, el conductor le preguntó: «¿A dónde vamos, señora?». Elena sonrió. «A mi nuevo hogar, por favor». 6 meses después. La oficina de Elena en Gómez y Asociados ofrecía una vista panorámica del centro financiero. Era mediodía de un viernes claro de octubre, exactamente 6 meses después de aquella cena que había cambiado el rumbo de su vida. Elena cerró la carpeta del caso que acababa de resolver. Una disputa compleja entre accionistas que había manejado con la misma precisión que ahora caracterizaba su vida profesional. Su asistente tocó a la puerta. «Licenciada Vega, su cita de la 1 está en la sala de espera». «Gracias, María. Voy en un momento». Elena guardó sus documentos y se retocó ligeramente el maquillaje. El espejo de su compacto le devolvió la imagen de una mujer diferente a la que había sido 6 meses atrás. No solo por el corte de pelo más moderno o la ropa de mejor calidad, sino por la confianza que irradiaba. Mientras caminaba hacia la sala de reuniones, recibió un mensaje de Patricia. «¿Seguimos con el café hoy a las 4? «Por supuesto», respondió. Estos encuentros mensuales con Patricia se habían vuelto una constante en su nueva vida. La cafetería Riviera estaba a medio camino entre la oficina de Elena y el banco donde trabajaba Patricia. Se habían encontrado allí cada mes desde el divorcio. «Te ves bien», comentó Patricia cuando Elena llegó. «El éxito te sienta bien». Elena sonrió mientras se sentaba. «¿Cómo está Javier?» «Estresado pero satisfecho», respondió Patricia. «Asumir el control de la expansión no ha sido fácil, pero finalmente está saliendo de la sombra de Carlos». Elena asintió, sorbiendo su café. «¿Y los nuevos restaurantes?» «El primero abrió hace 2 semanas. Don Fernando está orgulloso». Patricia hizo una pausa. «Te extrañan, ¿sabes? Como asesora legal. Tienen buenos abogados. No como tú, especialmente con todo el lío que dejó Carlos». Elena había ayudado a reestructurar las finanzas de la empresa Delgado durante las primeras semanas después de la ruptura. Su conocimiento de los desfalcos de Carlos había sido crucial para minimizar el daño. «¿Alguna noticia de él?», preguntó Elena, intentando que su voz sonara casual. Patricia asintió. «Está en un centro de rehabilitación. Parte del acuerdo con don Fernando para evitar cargos legales. Voluntariamente. Tan voluntario como puede ser cuando la alternativa es una demanda por fraude». Patricia bajó la voz. «Lo del tal Rojas era serio. Don Fernando tuvo que liquidar inversiones personales para saldar esa deuda». Elena guardó silencio. A pesar de todo, no sentía satisfacción por la caída de Carlos. «¿Y doña Mercedes?», preguntó finalmente. Patricia sonrió ligeramente. «Ahí está lo más sorprendente. Habla de ti». «¿De mí?». «Con respeto. Reluctante, claro, pero respeto al fin. Después de que tus estrategias legales salvaron una parte importante de los activos familiares, empezó a referirse a ti como la abogada brillante que desperdiciamos». Vaya, Elena no pudo evitar una sonrisa. Nunca pensé escuchar algo así. La vida da vueltas extrañas. Patricia miró su reloj. «Debo volver al banco. ¿Hablamos la próxima semana?» «Claro». Mientras Patricia se alejaba, Elena permaneció en la cafetería mirando por la ventana. La vida ciertamente daba vueltas. 6 meses atrás estaba atrapada en un matrimonio que la disminuía, fingiendo ser menos de lo que era. Ahora era socia en una prestigiosa firma, vivía en un apartamento elegido por ella misma y tomaba sus propias decisiones. Su teléfono sonó. Era Santiago Gómez. «Elena, tenemos un cliente nuevo. Una empresa familiar con problemas de sucesión. Pensé inmediatamente en ti». «Gracias, Santiago. Lo revisaré esta tarde». Al colgar, Elena pagó su café y salió a la calle. Para llegar a su oficina, tenía que pasar frente al restaurante Alameda, donde todo había cambiado aquella noche. Se detuvo brevemente frente al elegante establecimiento. A través de los ventanales podía ver familias cenando, parejas conversando, gente viviendo sus vidas ajenos al drama que se había desarrollado allí 6 meses atrás. «¿Quién te va a querer? Hasta mi mamá dice que das pena». Las palabras de Carlos, que tanto la habían herido, ahora parecían distantes, como pertenecientes a otra vida o a otra persona. Mientras reanudaba su camino, Elena recordó a su cliente de la mañana.
una joven de su antiguo barrio en Medellín que quería abrir un pequeño negocio. Elena había decidido llevar su caso pro bono como un recordatorio de sus orígenes y sus valores. Al pasar frente al restaurante, no volvió la mirada. El pasado quedaba atrás donde pertenecía. Delante de ella se extendía un futuro que, por primera vez en mucho tiempo, le pertenecía completamente. Sacó su teléfono y anotó: llamar a mamá esta noche. Algunas relaciones merecían ser cultivadas. Otras, como había aprendido, era mejor dejarlas ir. Con una leve sonrisa, Elena continuó su camino hacia la oficina, donde la esperaban nuevos desafíos, nuevas oportunidades y, lo más importante, la vida que ella misma había elegido.